Comentarios y opiniones vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus coproductores e invitados. Programa clasificación O, de opinión. Categoría A, apto para todo público. Otro relato dominical. El momento para pensar en voz alta. Refleja y coloca en la mesa los distintos puntos de vista de los actores y protagonistas de la noticia. La disputa con la realidad. El sentimiento para conectar. Otro relato dominical. Con Orlando Pérez. Bienvenidos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a otro relato dominical en este día domingo a las 7 de la noche, este domingo 22 de junio del año 2025. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que para algunos pasa descartado, desapercibido o no lo quieren tocar definitivamente porque en realidad parecería que les afecta algunos intereses. Vamos a hablar de la ley de inteligencia y de qué manera esta implica y aboca ciertas cosas que pueden estar reñidas primero con la Constitución de la República del Ecuador y sobre todo con los postulados de organismos internacionales, de convenios y tratados firmados por el Ecuador con organismos internacionales, por supuesto. Para eso hemos invitado al destacado colega, amigo, abogado, quien también participó activamente, uno de los principales protagonistas de la elaboración de la ley de comunicación y por supuesto, como algunos decían que es la ley Mordaza, hoy queremos abocar si efectivamente la ley de inteligencia, es la mordaza de las mordazas. Bienvenido, Rommel. Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Orlando. Siempre un placer conversar contigo y con tu audiencia. Y pues vamos a trabajar estas ideas. Pero antes yo quisiera sentar dos premisas, más de mi condición de defensor de derechos humanos y profesor de derechos humanos para el análisis de esta ley. Y la primera de ellas es que vivimos con mucho miedo. Los ciudadanos vivimos con mucho miedo. Miedo a que nos roben, por supuesto, a que nos extorsionen, a que un delincuente nos quite la vida o se apropie de nuestros bienes. Pero miedo también a que el poder del Estado no sea adecuadamente utilizado. Estamos de acuerdo en que el poder del Estado debe dirigirse a combatir el crimen organizado, pero sin violar los derechos humanos. Los derechos humanos son ese límite que racionaliza, que legitima el poder del Estado. Y por lo tanto, si el poder del Estado actúa irracionalmente y el poder de la violencia del crimen organizado también actúa ilegalmente, los más afectados o los grandes afectados somos la generalidad de ciudadanos. Esa es una primera premisa. Y la otra es que ese miedo, esa incertidumbre, esa indignación que nos hacen sentir por estas condiciones debe ser procesada ciudadanamente. Y en ese sentido yo quiero destacar que muchos actores de diferentes tendencias, de diferentes ideologías incluso, se han pronunciado críticamente en contra de la ley de inteligencia y también en contra de la ley de solidaridad. Mira, gente tan disímil como el coronel Mario Pazmiño, que es un activista en contra de todo el socialismo del siglo XXI, hasta Mauro Andino, Human Rights Watch, la Sociedad Interamericana de Prensa, medios como La Posta, Radio La Cade, una serie de actores de diferentes tendencias, de diferentes visiones sobre lo que es la libertad de expresión, han señalado que esta ley, la ley de inteligencia, conculca las libertades de expresión, de prensa, de conciencia, de pensamiento, etc. Y han advertido de la necesidad de que el Estado revise, a través de las instituciones que tenemos, en este caso la Corte Constitucional, el contenido de esa ley. Estas dos premisas. Bueno, ya lo dijiste todo, ya no tenemos nada más que hablar. No, hay muchas cosas que decir. Prácticamente lo has dicho todo, lo has sintetizado todo, hagan el corte aquí y se acabó el programa. Vamos a otro tema ahora. Bueno, lo que has empezado diciendo me parece que es clave y fundamental y creo que esto tiene que ver mucho también con lo que hemos hablado. Aquí hay un sentimiento, una sensación de miedo que me parece que no es gratuita, que es a propósito, que está planteada en una lógica muy, muy autoritaria. Y de entrada te diría, ¿tú sientes miedo? ¿Sientes esa sensación de miedo? ¿Percibes la sensación de miedo? Por ejemplo, al hablar de esto, al querer pronunciarte o al querer manifestarte públicamente, ¿tienes esa percepción de miedo? Mira, sinceramente sí. Sinceramente sí. Hace poquito estaba en el barrio del Placer, esto queda en el centro histórico, arriba del Tejar, con un conjunto de dirigentes populares.
hablando del Estado de Derecho y derechos humanos, y entonces empezaron a surgir preguntas súper cotidianas sobre cómo se va a aplicar la ley de solidaridad nacional, cómo se va a aplicar la ley de inteligencia. Y claro, a la medida que íbamos conversando sobre las respuestas y viendo los artículos, o sea, es que nos invadía el miedo a que cualquiera de nuestros hijos, de nuestros hermanos, nosotros mismos, que cualquier actitud crítica pueda ser convertirnos a los defensores de derechos humanos y a las personas en general en objetivos de las fuerzas del Estado. Hay miedo de hablar, hay miedo de reflexionar en voz alta, no vemos límites claros al poder del Estado y eso causa una profunda inseguridad en Pero tú, todas por las ejemplo, personas. tienes miedo a la hora de pronunciarte sobre estos temas y te llaman a un medio de comunicación. No digo porque obviamente ya sabemos que estás aquí, pero si vas a otro medio, te limitas, te restringes, te autocensuras ahí. Bueno, la verdad sí, mira, he recibido 3 invitaciones, una de ellas de Sputnik, otra de 2 medios locales, para hablar sobre estos y otros temas, y yo he preferido por estas semanas no pronunciarme, porque realmente quería entender bien las cosas y también porque, te lo digo con toda claridad, había una sensación de miedo a lo que se puede hacer con cada declaración pública que uno hace respecto de los temas que son importantes para el Estado, pero con este secretismo que hay alrededor de la seguridad y la ley de inteligencia y también con estas facilidades e ilegalidades, para ser claros, que promueve la ley de solidaridad, es que me siento vulnerable como profesor, como abogado, como defensor de derechos humanos. Me siento vulnerable porque veo que el Estado puede volverse contra cualquier ciudadano, casi con cualquier pretexto, y usar estas nuevas leyes en contra de cualquier ciudadano sin tener razón, sin tener legitimidad para hacerlo. Claro, para introducir la conversación, vamos a les pido a los compañeros de producción que pongamos lo que nos dijo aquí la representante de la organización Human Rights Watch, que no necesariamente es una organización, como decíamos en la entrevista con ella esta semana, que la hacíamos con Liceña Espinel, no es representante de una organización bolivariana, menos chavista, correísta, kirchnerista o algo por el estilo, pero ella dice 2 o 3 cosillas que a mí me parece que son fundamentales y que pueden abrir la reflexión sobre este tema. Vamos con esa declaración que nos hizo esta semana, este viernes, la señora representante de Human Rights Watch. Bueno, vamos por partes. Primero, esta ley de solidaridad, que como ya lo comentaban anteriormente, es una ley que de alguna manera busca excluir a la Corte Constitucional del control de las medidas tomadas bajo ahora esta nueva declaratoria de conflicto armado. Me explico. Hasta el momento, el presidente Noboa venía emitiendo decretos de estado de excepción que tenían control de la Corte Constitucional y frente a los cuales la Corte le había dicho, hasta el momento la evidencia que usted me ha planteado no me permite concluir que en Ecuador exista un conflicto armado de carácter no internacional. En algunos casos, frente a otras causales de estado de excepción, le había permitido continuar con ese régimen, pero frente al de conflicto armado, constantemente le decía, no veo estas características. Con esta ley de solidaridad lo que se busca es sacar estas medidas de ese control de la Corte Constitucional. Añade además otras, el hecho de que se permita a las fuerzas de seguridad hacer allanamientos sin orden judicial es supremamente grave. Al describir grupos armados como aquellos que se conformen por 3 o más integrantes, la verdad es que distan mucho del estándar internacional de nivel de organización y hostilidad. En mi país, por ejemplo, en Colombia, en donde ha existido un conflicto armado por más de 50 años, hay grupos de amplísima extensión que han tenido control territorial, que efectivamente han sido partes en un conflicto armado, muy distinto de una violencia muy fuerte, frente a la cual los ecuatorianos y ecuatorianas tienen derecho a ser protegidos por el Estado, pero que se trata de criminalidad organizada, asociado principalmente al narcotráfico y no de partes en el conflicto. ¿Por qué eso es grave? Porque el uso de la fuerza letal por parte del Estado en un conflicto armado es muy superior. Permitiría incluso en un momento dado bombardeos en el propio territorio ecuatoriano, lo cual sería supremamente grave y violatorio de derechos humanos, incluso de personas que no participen de ninguna manera en criminalidad. Ahí hay un capítulo. El otro, y ya lo discutían en detalles, esta ley de inteligencia nos preocupa muchísimo, como ya lo decían, es supremamente restrictiva de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Para claridad de toda la audiencia, lo que hace esta ley es básicamente saltarse la regla constitucional de que toda interceptación de comunicaciones tiene que ser previa autorización judicial. Por vía de esta ley lo que se hace es que todas las autoridades públicas o privadas, eso incluye a los medios de comunicación,
tienen que entregar toda la información a este Sistema Nacional de Inteligencia sin orden judicial previa. Eso implica que todas las comunicaciones de los ecuatorianos y ecuatorianas en este momento estarían fuera de protección. Yo comparto, como lo señalaba Orlando, es fundamental que la Corte Constitucional ejerza el control frente a ambas leyes y defienda los principios esenciales que están en la Constitución ecuatoriana, porque como señalábamos en el comunicado, por supuesto que los ecuatorianos y ecuatorianas tienen que ser protegidos frente al crimen organizado, pero nunca hemos visto una política exitosa de seguridad que sea a costa de los derechos fundamentales y humanos de todos los demás miembros de una sociedad. Juanita Gobertús, ella es la representante de la organización Human Rights Watch, pero de entrada, Rommel, a partir de lo que ella dice, hay algo que no podemos dejar de hablar, de algo de lo que no podemos mencionar, y tiene que ver con que vivimos desde enero del 2024 en un conflicto armado interno que justificaría todo este andamiaje jurídico que se ha venido implementando con esta ley de supuesta solidaridad y esta ley de inteligencia. ¿Hasta dónde se justifica un conflicto armado interno para tener este tipo de leyes? Mira, el derecho humanitario internacional establece unos parámetros para saber si hay un conflicto armado interno o no. Por ejemplo, de que la otra fuerza beligerante a la que combate el Estado internamente esté organizada, ocupe territorio, tenga rangos, tenga organización, es decir, que sean combatientes en toda regla. Por eso, Juanita Gobertús, representante de Human Rights Watch, dice con toda claridad, no se cumplen las condiciones para declarar que hay un conflicto armado interno. Lo que tiene el Ecuador es un gravísimo problema de inseguridad con grupos delincuenciales organizados, pero no tiene combatientes, no tiene un otro ejército, no se justifica esa declaratoria. Pero bajo el argumento de esa declaratoria se han aprobado estas dos leyes y una serie de prácticas que pueden llevar al Ecuador, lo están llevando, creo yo, a niveles de violencia e inseguridad de los cuales es muy difícil retornar. Hemos visto la experiencia de Colombia y los países de Centroamérica. Es fácil iniciar una guerra interna, es muy difícil terminar esa guerra interna y hay mucho sufrimiento en el intermedio, muchos años de dolor, de desolación, de abuso de poder, de abuso de fuerzas, de violencia generalizada. Hay que pensar bien hacia dónde llevamos el país. Pero, a ver, en función de esto también otra pregunta que cabe aquí ¿es necesaria una ley de inteligencia? Digo en forma de pregunta y reitero un comentario. Si es necesaria una ley de inteligencia, ¿cuáles son los límites de ella para poder establecer los objetivos que se plantea toda ley de esta naturaleza en un país con conflicto armado interno o sin conflicto armado interno? Mira, en el Estado de Derecho son necesarias las fuerzas del orden, la Policía Nacional y el Ejército, un ejército profesional y patriótico, eso se necesita. Se necesitan también leyes que regulen cómo las fuerzas del orden van a hacer su trabajo, ya sea operativos que implican fuerza o ya sea labores de inteligencia que preceden a los operativos que implican fuerza. Sí se necesitan las leyes. ¿Cuál es el límite? La Constitución. Pero este tipo de leyes, las de inteligencia, teniendo el Código Orgánico Penal, etcétera, todo este tipo el Código de Seguridad que también ya existe. O sea, estas leyes no se necesitan porque violentan el Estado de Derecho y porque violentan la Constitución, porque violentan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estas leyes no son útiles, pero en general en un Estado de Derecho se necesita leyes para regular el uso de la fuerza de las fuerzas del orden y también las operaciones de inteligencia que preceden a las operaciones con fuerza. Sí se necesita, pero tienen que ser racionales, proporcionales, democráticas y concordantes con la Constitución, cosa que lastimosamente en estas dos últimas leyes no sucede. Ahora, para introducir el tema con respecto a lo que implica esta ley para la comunicación, para el oficio de los periodistas, de los medios de comunicación, escuchemos lo que nos dijo a nosotros para este programa el periodista Fabricio Vela. Él, por supuesto, reconocido, muy activo últimamente, además, a partir de lo que ha venido pasando en el Ecuador, también tiene su postura sobre esto y queremos escucharle para entrar en el debate y la reflexión también. Un país, cualquier país, necesita una ley de inteligencia que pueda potenciar justamente sus aparatajes vinculados a esa materia y que les permita sobre todo anticipar todo tipo de riesgos. Yo le he comentado permanentemente en mis espacios dónde está la inteligencia en el caso ecuatoriano, dónde estuvo antes, dónde está hoy la inteligencia cuando se trata justamente de atacar esta problemática de auge del crimen organizado que realmente nos tiene a mal traer a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Parto del concepto. El país requiere una ley de inteligencia sin duda alguna. Ahora bien,
La ley que fue aprobada y que fue publicada sin veto por parte del presidente de la República o promulgada por el presidente sin ningún tipo de veto y publicada en el registro oficial, tiene algunas consideraciones relacionadas fundamentalmente con su ambigüedad. El tema de la prensa, que es sin duda alguna la principal preocupación que nosotros los periodistas tenemos, el tema de la reserva de la fuente. Y parto de un elemento que consta justamente en esta normativa que ya entró en vigencia, que tiene que ver con los requerimientos de información. En el artículo 51 de la nueva normativa se manda que los operadores de los servicios de telecomunicaciones, es decir, las empresas de telefonía, estarán obligados a proporcionar, sea al Centro de Investigación Estratégica CIES o a la Inteligencia Militar o Policial, la información requerida sin necesidad de una autorización previa por parte de un juez, es decir, no se requerirá autorización judicial. Esto incluye información histórica y en tiempo real de comunicaciones y conexiones de los abonados telefónicos relacionados, información técnica, informática, de telecomunicaciones digitales, la localización de las celdas donde se encuentran las terminales y cualquier otra información que facilite su identificación y localización. No hay ningún tipo de salvedad respecto del trabajo de los periodistas y del principio que no se inventó la Constitución vigente, que es un principio universal, el de la reserva de la fuente. También hay otro artículo que tiene que ver con la posibilidad de que por razones de seguridad el Estado ecuatoriano podrá solicitar la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos y comunicaciones. Los dos artículos, el 51 y el 52, están íntimamente relacionados y la principal inquietud que tenemos los periodistas es, con esta ambigüedad, sin establecer la exclusión de los periodistas, ¿qué va a pasar con la reserva de la fuente? ¿Qué va a pasar con el secreto profesional? Que, como digo, son elementos que forman parte de los principios universales del trabajo periodístico. Y fuera del ámbito periodístico, ya tal vez a nivel de la administración pública, y lo menciono porque me correspondió cubrir estos episodios como periodista y me correspondió vivir, hay la utilización de los denominados gastos especiales o gastos reservados. E inmediatamente se me viene a la mente varios episodios en el pasado en los cuales hubo procesos judiciales y escándalos políticos vinculados al mal manejo de los gastos reservados. 1995, justamente el mal manejo de los gastos reservados atribuidos a la vicepresidencia de la República, que le costó al entonces vicepresidente Alberto Dajigo un juicio político y un procesamiento penal. En el año 1997, el caso de César Verduga Vélez, quien fue ministro de gobierno del gobierno interino del presidente Fabián Alarcón Rivera, también se le siguió un procesamiento judicial. Y antes, uno de los dos juicios penales que se siguió en contra del expresidente Abdalá Bucarán, el caso de los gastos reservados de la presidencia de la República junto al caso de la mochila escolar. ¿Los mecanismos que se plantean son lo suficientemente robustos o potentes para garantizar una adecuada utilización de esos recursos? Creo que no alcanza solamente con la Contraloría, sino se requiere una auditoría mucho más profunda de esos recursos que son considerados reservados o especiales y sobre los cuales evidentemente no ha habido históricamente ningún tipo de control. Esas son las principales preocupaciones que tengo respecto de la ley de inteligencia que está en vigencia. A Fabricio Vela, a propósito de esto, le habíamos consultado, esta es una expresión, y aquí, Rommel, hay dos cosas que me preocupan mucho de lo que él menciona, que también está, por supuesto, dentro de nuestras preocupaciones, y es la ambigüedad. La palabra ambigüedad la repitió como 3 o 4 veces, y efectivamente, cuando hay ambigüedad en una ley, esto crea problemas, crea conflictos, porque puede interpretarse de una manera en un momento y de otra manera en otro momento. La ambigüedad en esta ley, ¿cómo la valoras, cómo la mides, qué elementos hay para considerar y que se podrían en un futuro cercano, ojalá, corregir? Mira, ¿qué significa ambigüedad? Que no se dice con precisión qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, pero se me confieren amplias facultades para que discrecional y arbitrariamente pueda usar la fuerza, la inteligencia, las telecomunicaciones para afectar los derechos de los ciudadanos. Esto es supremamente peligroso. Y por otro lado, también cuando los ciudadanos y los periodistas no pueden proteger la información que están generando, no pueden guardar esa información para revelar los problemas que se tiene en el país, entonces ya todas las libertades han sido conculcadas. Fabricio señala dos problemas importantes. El primero
es que las empresas de telefonía, todas las empresas de telefonía, pueden entregarle a los servicios de inteligencia sus correos, sus mensajes, sus llamadas, intervenir su teléfono en tiempo real, localizar su teléfono en tiempo real. Y todas estas intervenciones se van a hacer sin orden judicial y puede ser que sin que usted siquiera se entere. Esta vigilancia es inconstitucional, es inaceptable, vulnera los derechos de todos los ciudadanos. Perdona que te interrumpa, pero que dice la ley es importante porque dice que se puede recibir información de 5 años antes. Sí, efectivamente. O sea, si estamos en el 25, todas mis comunicaciones, las tuyas, de todos los medios, de Fabricio Beri, del otro y del otro, podrían ser recopiladas desde el 2020 para acá. Así es. Este largo plazo de tiempo para intervenir todas estas comunicaciones, para pedir todo este historial a las empresas de telefonía, violenta en el caso de los ciudadanos el derecho a la intimidad, violenta también el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones personales. Pero en el caso de los periodistas es todavía más brutal, porque además de esos derechos, afecta la libertad de expresión, la libertad de prensa y, como ha dicho Fabricio también, el derecho al secreto profesional y el derecho al secreto de fuente. Sí. Ahora, de todas maneras, él toca un tema que tiene que ver con los gastos reservados. No es un tema que nos aboque ahora precisamente, pero de todas maneras está ahí. Es decir, cómo se va a manejar los gastos reservados, quién los va a fiscalizar, con qué criterios se van a utilizar, cuánto es el monto que se puede utilizar, quién va a fiscalizar eso. Miren, en teoría la ley plantea que hay una comisión dentro de la Asamblea Nacional. Solo esa comisión puede conocer en sesión reservada los gastos reservados. De la Asamblea. De la Asamblea. Y no puede revelar, o sea, tiene que mantener el mismo nivel de reserva, es decir, no puede conocer la ciudadanía, ni siquiera ningún otro legislador. Y luego, el monto de los gastos reservados sí se va a hacer público, pero no se va a hacer público el desglose. Es decir, sabemos que se van a gastar, por decir, 5 o 8 millones, pero no sabemos si eso fue para pagar un soborno, para pagar un viaje, para comprar un bien, no sabemos para qué. Y eso solamente lo va a saber el Contralor, y una vez que lo sepa, va a quemar todos los documentos relacionados a la justificación de esos gastos. Es decir, pero se tienen que justificar los gastos. Es que nunca vamos a saber los ciudadanos si fueron o no justificados, porque hay un enorme secretismo. Y esta es otra cosa bien importante. Mire, la ley de inteligencia penetra en todas nuestras comunicaciones, en todos nuestros aparatos, dispositivos electrónicos, en todos nuestros repositorios de información, puede interrumpir nuestras comunicaciones. Pero del otro lado, las personas que forman parte del servicio de inteligencia, que son muchísimas, no se les puede nombrar. No se puede decir quiénes son, no se puede decir ningún dato personal sobre ellas. Y estoy hablando de gente del SRI, de la UAFE, de los servicios de inteligencia, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia o la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Terrestre, de la Marina, de la Fuerza Aérea. Hay muchísimas gentes sobre las cuales no se va a poder hablar. Es decir, mientras hay una gran intervención de las comunicaciones de los ciudadanos, en cambio las identidades, datos personales, comunicaciones e información de las personas del Estado realmente es una información infranqueable, inaccesible. Toda esa información pública se ha vuelto en información reservada, secreta o secretísima, es decir, que puede ser guardada hasta por 15 años sin que los ciudadanos nunca sepamos nada. Entonces, se trata con mucha opacidad y dificultad de acceso a la información que produce el Estado, pero hay una enorme intervención del Estado en la información que producimos los ciudadanos. Ya, pero bueno, eso lo trataremos en otro programa, quizás cuando tratemos estos temas, pero el tema periodístico, en realidad lo que nos interesa, es lo que menciona Fabricio Beri, el derecho que tenemos los periodistas a conservar la fuente, es decir, la reserva de la fuente. Esto se violenta con esta ley, es decir, voy a poner un ejemplo que creo que lo conversábamos hace unos días atrás con Rommel. Si yo a este momento tengo información de que un general del ejército, de la policía, un funcionario de las aduanas, del SRI o de la SNAI, por ejemplo, a propósito de la fuga de este capo de la mafia que se fugó hace poquísimos días nada más, yo tengo información, la hago pública, vienen los señores de inteligencia y me dicen que le entregue la fuente. Y puede ser la esposa del general, puede ser el hijo del general, puede ser el amigo del general, o puede ser documentos que estén clasificados. ¿Cómo vamos a abordar entonces este tipo de investigaciones si esta institución sagrada, que es la reserva de la fuente, puede ser incluso sancionada si es que no entrego la información? Mira, yo creo que debemos analizar el artículo 40 de la Ley de Inteligencia para tratar este tema. ¿Qué es producir información? Es aplicar una serie de técnicas, de habilidades para recoger la información, organizarla, analizarla y eventualmente difundirla.
Según esta ley, eso que acabo de describir, eso es hacer operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Pero eso también coincide con el concepto operativo de periodismo de investigación, Claro. es decir, tener habilidades o destrezas técnicas que permiten recopilar, organizar y difundir información. Pues la ley dice que solamente puede hacer ese trabajo, recopilar información, organizarla, analizarla, difundirla, solamente los servicios de inteligencia. Los periodistas ya no podrían. Por lo tanto, como has dicho, si un periodista, por el mérito de su propio trabajo, o porque alguien le pasa información sobre problemas de seguridad, riesgos o amenazas de seguridad, no podría publicar esa información. Si alguien le pasa información de delitos cometidos en el marco de las operaciones de inteligencia o seguridad del Estado, no podría publicar esa información. Pero, por ejemplo, te pongo el caso, Rommel, solamente para ilustrar. En esta emisora, en Radio Pichincha, se hizo una investigación sobre los chalecos que les han denominado chalecos de cartón, por ejemplo. Eso se hizo bajo un estado de emergencia. Se investigó sobre los chalecos de cartón, que no tenían las características, que el precio no era adecuado, que la empresa no estaba garantizando nada por el estilo. Esta investigación bajo la ley de inteligencia no se podría hacer. No, ya no se podría. ¿Por ya qué? no se podría. Porque toda la información relacionada con la seguridad de las fuerzas del orden, y en este caso son elementos como chalecos, balas, cascos, etcétera, implementos, se convierte en información reservada, secreta y secretísima. Y entonces el periodista que investigue sobre eso va a ser sancionado y no puede publicar esa información de acuerdo a la ley de inteligencia. Pero, por ejemplo, en este caso particular, no es un asunto de seguridad la compra en sí mismo. La compra en sí mismo no es un problema de seguridad. El problema de seguridad sería que los chalecos estén en pleno acto de lucha contra el narcotráfico y se hable de la calidad de los chalecos en los momentos que están operando, pero es el proceso de contratación pública de los chalecos. Lastimosamente no es así. Tan no es así que la información sobre los chalecos y sobre los cascos fue declarada reservada. Claro. Y por lo Así tanto es. se convierte ya en un asunto de seguridad. Cuando un periodista o un ciudadano empieza a preguntar, ¿pero cuánto se gastó? ¿Son de la calidad que se ha prometido? ¿Le sirven a nuestros policías y militares realmente esos instrumentos? Ya cuando empiezas a preguntar eso, empiezas a correr riesgo. Porque Pues, además, para esta entrevista habíamos pedido entrevistas, habíamos solicitado la participación de la vocera de la presidencia, del ministro de gobierno, del ministro de defensa, de asambleístas del gobierno para que nos dijeran eso y por supuesto nos pasaban con su asesor, nos pasaban con su asistente y no quisieron participar. Porque efectivamente parecería, y te lo digo aquí ya más de carácter, más de reflexión y subjetivo, Rommel, es que ni entre ellos están convencidos de que esta ley tenga esas características en función de los objetivos planteados. Es decir, yo he invocado al señor Esteban Torres, al señor Nils Olsen, a la señora Diana Jacome, que han defendido el valor supremo de la libertad de expresión. ¿Por qué votaron por esta ley? Entonces, me parece que ahí también entran en juego otras consideraciones, hasta dónde esto, más allá de lo que efectivamente quisieran que se lograra, están otras características, otras condiciones de orden más político. Mira, es verdad, estas personas, cuando se produjo la ley de comunicación, fueron muy críticas porque los medios de comunicación tenían que pedir disculpas cuando cometían inexactitudes o publicaban falsedades. Pero jamás la ley de comunicación coartó la posibilidad de publicar nada de información pública, ni tampoco impidió a los periodistas realizar actividades de investigación o hacer su trabajo, y jamás intervino sus comunicaciones, y jamás le pidió a ninguna telefónica o pidió autorización legal para pedirle a una telefónica pues las conversaciones de los periodistas. Sin embargo, esta ley permite todo eso. Y te voy a decir una cosa que es muy fuerte, muy violenta. Mira, si es que están convencidos esas personas de que esta ley es correcta, que pongan el ejemplo, que apliquen todas esas normas que establece la ley de inteligencia a sus propios archivos, a sus propias comunicaciones, que nos den el historial de sus llamadas de teléfono 5 años antes en todos los teléfonos que han tenido. Pero ¿a quién te refieres? ¿A los asambleístas? A esos asambleístas que aprobaron esta ley, Ya. a quienes en el gobierno promovieron y defendieron esta ley, a esos ministros de Estado que están tan a favor de esta ley, pues que empiecen con el ejemplo, que todos esos operativos de seguridad, que pues, según ellos son necesarios, se apliquen primero y principalmente a las personas que han prometido
promover, para que den el ejemplo, para que muestren que no vulneran los derechos de los ciudadanos. Vamos a ver cuántos asambleístas, cuántos ministros, cuántos gobernantes ponen sus teléfonos, sus computadoras, sus comunicaciones personales a disposición de todos los ciudadanos, para asegurarnos que el que nada debe, nada teme, porque eso es lo que han dicho. Solamente temen esta ley los malvados, los que son cómplices de los narcotraficantes o los delincuentes. Pues si ellos no temen a esta ley, que sean los primeros en mostrarnos toda esa información que le pueden pedir a cualquier ciudadano y a cualquier periodista. Para reforzar este criterio tenemos también la participación del periodista guayaquileño Johan Mejía, quien nos traslada sus comentarios sobre esto, así que vamos a escuchar eso y después seguimos conversando con Rommel Jurado. Vamos con el testimonio, la voz, la expresión y la reflexión de Johan Mejía. La ley de inteligencia presenta algunos riesgos para el ejercicio periodístico. Primero, por la subjetividad. Se supone que la ley de inteligencia toma medidas contra lo que ellos consideran una amenaza a la seguridad nacional. Pero ¿quién define qué es una amenaza a la seguridad nacional? El gobierno. Entonces, si el gobierno decide que hay una amenaza a la seguridad nacional con que hay una investigación periodística que demuestre vínculos del narcotráfico con empresas que pertenecen a personas que por ahí tienen contratos con el Estado, entonces puede utilizarse toda esa ley de inteligencia para perseguir y para callar dicha investigación, porque aparte le estás abriendo la puerta a un montón de cosas que pueden impedir que investigaciones como ese tipo salgan. Investigaciones de ese tipo ya escasean en el país, y con una ley como esta la verdad es que no culparía a los periodistas que dejen de hacerlas por temor a la persecución o a que pasen cosas en ese rubro. Por otro lado, también está el hecho de la falta de fiscalización, el hecho de tener fondos reservados para crear documentos de identidad, pasaportes, para hacer básicamente lo que quieran en función de la inteligencia, es grave y abre una puerta muy peligrosa, no solo para este gobierno, sino para cualquier gobierno que venga a futuro, porque esta es una de esas leyes que son muy jugosas para cualquier tipo de gobierno, de cualquier tipo de ideología. Es una ley que abre las puertas a todo eso. También hay una afectación, por supuesto, a la libertad de expresión, no directa, porque a la final uno va a poder decidir qué decir, qué no decir, qué investigar y qué no investigar, pero está condicionada a saber que vas a tener a la inteligencia observándote y considerando cada detalle de lo que tú estás haciendo para decir esto hay que callarlo o esto hay que acrecentarlo y capaz magnificarlo más dependiendo de los intereses del poder de turno. Esas son, digamos, las cosas más peligrosas que yo le veo a esta ley, que abre una puerta demasiado invasiva para una sociedad como la nuestra. Y aparte que le da herramientas al poder que son peligrosas. Respecto a cómo le afecta esto al ciudadano común, bueno, le afecta de muchas formas. Primero, económicamente. Mientras hemos cedido mucha de nuestra privacidad y de nuestra economía para obtener más seguridad, no hemos obtenido a cambio más seguridad. Hemos obtenido lo contrario, hemos obtenido más cifras de violencia, secuestros, extorsiones. Nos pidieron que demos más dinero cuando nos subieron el IVA. En función de eso actuamos. La respuesta iba a ser tener más seguridad y no lo obtuvimos. En este caso, la ley de seguridad plantea que va a haber un grupo de gente, selecto grupo de gente, que va a tener recursos, ¿no? Recursos infinitos para hacer muchas cosas, para gastar en lo que se les plazca, sin ningún tipo de detención, y eso se supone que la consecuencia de esas decisiones va a ser más seguridad. Y bueno, también hay que comenzar a analizar la negligencia del manejo público en este rubro, ¿no? Si ya hemos visto que toman decisiones que le quitan a la gente su privacidad o su dinero, ya sea con impuestos o con leyes, y aún así no resuelven el problema de la seguridad, por supuesto que hay una afectación directa al ciudadano común.
Gracias a Johan Mejía, periodista guayaquileño, comunicador, pero él, aquí Rommel, hay dos consideraciones que hacer. La una, efectivamente, se está hablando de lo que ha implicado ya la seguridad, tanto en costos, en vidas, por supuesto que son más de 4.000 personas las que estarían en este momento contabilizadas de muertes violentas hasta el mes de junio, pero también la parte económica, porque nos subieron el IVA, nos han generado una serie de condiciones que exigen gastos, poner seguridad en los carros, vidrios, alarmas, etcétera, son costos. ¿Hasta dónde? En este caso, solamente para mencionar esto, genera también un cierto grado de preocupación que también afecta a la economía, la ley de inteligencia. Mira, no la ley de inteligencia en sí mismo, pero todas las actuaciones que ha hecho el gobierno a partir de la declaratoria de conflicto armado interno, que han vuelto lastimosamente más inseguro en lugar de más seguro el país. Han aumentado los secuestros, los sicariatos, los homicidios, la violencia en general. Eso hace que las personas traten de buscar alguna red de protección. La policía lastimosamente está infiltrada, lo han dicho los propios policías y propios representantes del Estado. Las Fuerzas Armadas están intervenidas. Incluso están cooptadas, según la Embajada de Estados Unidos, altas jerarquías de la Policía Nacional. Acordémonos de esto de los narcogenerales. Es decir, no hay garantías para los ciudadanos de que haya seguridad. Entonces tratan de procurarse algún grado de seguridad con medios propios. Compran más cámaras, contratan empresas de seguridad, alguna gente quiere armarse. Todo esto lo que genera es un clima de miedo y de violencia, porque todo el mundo tiene miedo de que le pase algo y quiere hacer algo para que no le pase. Los índices no bajan, el país sigue pagando elevadísimos impuestos, para empezar el aumento del IVA y otros impuestos más, sin que tengamos resultados viables. Pero mira, yo no quiero dejar pasar el comentario del periodista para señalar que la primera disposición general de esta ley es quizá la más brutal de todas. Y la tenemos pendiente ahí. La tenemos pendiente. No sé si la diapositiva de la primera disposición general al equipo de producción, a Andreita, por favor, si nos las pueden poner en pantalla sin cortar la transmisión y el comentario de Rommel. Ahí está. Sí. Para quienes nos siguen, además quiero agradecer la participación de Lucía Carrasco desde Cuenca, Patricia Chancusi, gracias, Luivia Aveiga, también Norma Macías. También estaba por acá Javier Banguera, uno de nuestros asiduos seguidores. Pero bueno, la disposición general primera, y podemos partir la pantalla mientras vamos conversando para que quede ahí clarísima. La voy a leer para quienes nos siguen por la radio. Pues dice: para la correcta aplicación de esta ley, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, tienen la obligación de entregar en forma segura, directa, gratuita y oportuna la información requerida por el órgano rector del Sistema Nacional de Inteligencia o por la máxima autoridad de los subsistemas de inteligencia militar y policial, cuando la misma sea de interés para la seguridad del Estado. Ahí viene tu comentario. Sí, mira, esto es tan abierto, cuando sea de interés para la seguridad del Estado. Yo voy a poner un ejemplo para que se entienda la gravedad de esta disposición. Mañana llega a su puerto un policía y le dice: mire, yo estoy investigando un delito de posible interrupción de un servicio público. ¿Qué servicio público, señor? El tránsito. Mañana alguien va a parar el tránsito. Ah, bueno, sí. Y en el marco de esa investigación, le voy a pedir que usted me diga qué reuniones ha tenido, sociales, políticas o de cualquier otra índole, en los últimos 15 días. Tengo que decirle. Bueno, ¿y quién estuvo en esas reuniones? ¿Quién las convocó? ¿Qué documentos circularon? ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Cuándo se van a volver a reunir? Toda esa información. ¿Qué más me puede preguntar? Oiga, ¿y usted en los últimos tiempos porque puede tener algún riesgo con la seguridad, el paro, usted sabe, ¿con quién ha hecho negocios? ¿Con quién mantiene relaciones sentimentales? ¿Con quién mantiene relaciones sexuales? Porque puede ser que por ahí se haya producido algún tipo de transacción. ¿Usted ha hecho comentarios respecto del gobierno, la familia del gobernante, su esposo, sus familiares? Porque a lo mejor alguna animadversión de por ahí le anima a formar parte del paro de ¿Sí me explico? Claro. Es cualquier cosa, pueden hacer cualquier cosa. Pero en el caso concreto particular, a ver, vayamos al caso concreto particular de los periodistas. Si esto ocurriese así, y nosotros estamos reunidos en una redacción, abordando con documentos que supuestamente tenemos, porque nos han filtrado, nos ha pasado, y además hay un infiltrado, porque también se crean agentes secretos, etcétera, pueden llegar a la reunión de redacción y decir: a ver, señores, hasta aquí llegó la reunión y entréguenme todos estos documentos porque ustedes no pueden manejar esta información. Sí, sí pueden hacerlo. Ellos pueden intervenir cualquier tipo de documentación, de repositorios, de comunicaciones y telecomunicaciones, y exigir la entrega de esa información
sean instituciones públicas o privadas. En el caso de los medios públicos todavía es mayor la exigencia porque expresamente la ley establece que cualquier requerimiento del Sistema de Seguridad e Inteligencia Nacional hecho a instituciones públicas tiene que ser contestado en el plazo máximo de 2 días. Ajá. Tienes que darles acceso además a tus bases de datos y entregar cualquier información que puedas tener. Este es un medio público, por ejemplo, y los periodistas que trabajan en el medio público están obligados a responder a esos requerimientos de información de forma inmediata, como te he comentado. Y ahí entonces te planteo la otra pregunta. ¿Esto estaba en la ley de comunicación? No, nada de esto, por supuesto Porque, que no. a ver, para solamente amenizar, porque tengo varios mensajes acá que me hacen ese tipo de preguntas, si esto no estaba en la ley de comunicación hecha en el 2013 o 2014, si no me equivoco, 2014, ¿no? 2013, en junio del 2013, exactamente, sí. ¿Por qué les llamaron mordaza? Si esta es una mordaza absoluta, entonces, ¿cómo se explica que a una le decían mordaza y los miembros de gremios, de organizaciones y demás no han dicho absolutamente nada? Mira, a mí me parece que cuando se lanzó la ley de comunicación se trató de proteger los derechos de los ciudadanos para que los medios de comunicación no cometan abusos, no cometan excesos o no publiquen falsedades. Era una ley para defender los derechos de comunicación y de información de la ciudadanía. De la ciudadanía, Ajá. Porque no olvidemos que la prensa era un poder. Pero jamás la ley de comunicación ni intervino, ni cuestionó, ni impidió la posibilidad de que los medios publiquen lo que quieran publicar. Tenían que hacerse responsables de lo que publicaban, pero podían publicar lo que quisieran publicar. Pero ahí te podrían decir, ahí está el juicio contra el libro El Gran Hermano y contra el editorial del señor Emilio Palacio. Por supuesto, pero es lo que te digo, nunca se impidió que se publique ni el libro Ajá. ni la editorial. Se discutió judicialmente después si eso era objeto de cometimiento de alguna infracción, pero había un Estado de Derecho. Finalmente esas personas nunca pagaron ni un centavo ni fueron imputadas de ningún delito. Es decir, eso es del Estado de Derecho. Escribo, digo, me hago responsable de lo que digo. Si hay una consecuencia jurídica por el que alguien se queda afectado, se procesa en el Estado de Derecho. Pero jamás la ley de comunicación permitía intervención de telecomunicaciones personales o institucionales. Jamás pidió el historial o autorizó que se pida el historial sin orden judicial de todas las telecomunicaciones de los periodistas, de todos los mensajes, de todas sus llamadas telefónicas. Jamás les pidió que entreguen sus archivos periodísticos o impidió que las investigaciones versen sobre temas de seguridad. Jamás la ley de comunicación planteó la idea de que no se puedan nombrar determinadas personas porque pertenecen al sistema o al subsistema de seguridad. Mire, esta ley de inteligencia impide nombrar o dar cualquier dato personal sobre las siguientes personas: todas las que trabajen bajo la Dirección General de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, todas las personas que trabajen en las direcciones de inteligencia de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, no pueden ser nombradas. Todas las personas que trabajen en la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, todas las personas que pertenezcan a la Unidad de Análisis Financiero, todas las personas que pertenezcan a la unidad encargada de la inteligencia protectiva de la Casa Presidencial Militar. Claro, creo que tenemos la diapositiva de eso también, ¿no? Bueno, pero bien, todas bueno, las personas que pertenezcan al Servicio de Rentas Internas. del SRI. Sí, todas las personas que pertenezcan al Cuerpo de Vigilancia Aduanera del Servicio Nacional de Aduana y todas las que pertenezcan al Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. Esas personas no Del pueden SNAI, ser nombradas. Lo que pasó ahora. No, exactamente. Lo que pasó ahora. O sea, Se fuga un señor, un capo y no se puede publicar los nombres de quienes le dejaron no ir. No se puede referir ni siquiera a las autoridades y menos a las personas que forman parte de los cuerpos de vigilancia. Es decir, ahí hay una opacidad que vuelve irresponsables a las personas que permiten hacer delitos o que cometen delitos en esas instancias del Estado. Ya, pero digamos que me voy a hacer de abogado del diablo, me voy a colocar del lado de la vocera del gobierno, del señor José de la Gas, que te diría a ti como funcionario público, te diría, es que esas personas están haciendo investigación de los grupos criminales y por lo tanto podrían ser secuestradas, asesinadas, extorsionadas, lo que sea. Sí, pero volvemos a la reflexión que hacía Juanita Gobertus, representante de Human Rights Watch. Mira, está bien, es correcto dirigir toda la fuerza del Estado hacia el combate de la criminalidad. Eso es correcto, pero no puede hacerse a costa de los derechos humanos. No puede hacerse violando los límites constitucionales que establecen pues la propia Constitución y las leyes. Hay que respetar el Estado de Derecho para que esto tenga legitimidad.
Cuando entregas un poder excesivo a cualquier persona sin ningún control legal o institucional, lo que promueves es la violencia y la violación del derecho. En ese sentido, sí, dirigir la fuerza hacia el combate al crimen organizado, los recursos del Estado, las leyes, pero respetando los derechos de los demás ciudadanos. No podemos entregar un cheque en blanco a un conjunto de personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y al Gobierno Nacional para que puedan violar, además con total impunidad, los derechos de los ciudadanos. Eso no hace una mejor sociedad, no nos hace vivir más en paz, nos hace vivir inseguros por los dos lados, el de la violencia criminal y el de la eventual violencia del Estado. De hecho, tenemos un corte de la entrevista que le hicimos a la representante de Human Rights Watch que hablaba sobre el tema, porque decimos efectivamente no se trata de una postura local, territorial, de un sector de la sociedad ecuatoriana, sino que tiene que ver con un conjunto de normas internacionales que bien nos explica la representante Juanita Gerbus. Ese es un perfecto ejemplo del error en el enfoque. Que en la lucha contra el crimen organizado se puedan necesitar herramientas como agentes encubiertos, por supuesto, previa orden judicial y autorización. Lo que hace falta en el Ecuador es el fortalecimiento de su capacidad de investigación técnica judicial para poder desmantelar grupos de crimen organizado, para hacer investigaciones al más alto nivel de lavado de activos, de reclutamiento de jóvenes, de tráfico de armas, de la forma en las cuales estas organizaciones se financian, que incluye el narcotráfico, pero no es únicamente la fuente de financiación. Para eso hay herramientas judiciales previa autorización de un juez, que es la garantía en un Estado de Derecho de que se ponderan los derechos en juego y se llega a la conclusión de que con base en evidencia efectivamente existen suficientes elementos para, por ejemplo, interceptar una comunicación o ordenar el desarrollo de una operación por un agente encubierto. El problema de estas leyes es que no busca el fortalecimiento de la administración de justicia, lo que busca es saltarse todos los controles judiciales para en últimas terminar afectando a cualquier ciudadano o ciudadana ecuatoriana. No habría alguien, un juez imparcial, que pueda evaluar si efectivamente la evidencia permite hacer ese tipo de restricciones de derechos, porque la interceptación de una comunicación o la operación de un agente encubierto restringe derechos que, insisto, son posibles siempre que haya alguien, un juez imparcial, que vea la evidencia y diga, claro, en este caso tenemos elementos para creer que aquí hay una red de crimen organizado, autorizamos esa operación. Cuando ese control se elimina, todos los ecuatorianos y ecuatorianas quedan desprotegidos, porque al libre desarrollo de cualquiera uno de esos agentes del Estado empiezan a desarrollarse estas operaciones. Y concluyo con este punto. Justo vamos a sacar ahora un nuevo informe sobre El Salvador que nos empieza a mostrar cómo quitar esos controles lo que hace es darle mano propia a la corrupción. Denuncias concretas en el caso de El Salvador de cómo, por ejemplo, las detenciones empezaron a ser usadas en El Salvador para ajustes de cuentas entre privados. Exacto. Es que este no me pagó, le mando a la policía para que lo detenga. Es que este me quitó a la novia, le mando a la policía para que lo detenga, en una lógica de redes privadas que nada tenían que ver, en el caso que estamos describiendo con maras en El Salvador, sino con puro ajustes de cuentas y corrupción. Eso es lo que termina pasando cuando uno elimina los controles judiciales. 7 de la noche con 49 minutos en este día domingo 22 de junio del año 2025. Seguimos conversando con Rommel Jurado. Gracias por la atención, gracias por los mensajes, gracias también por la participación y las propuestas que hacen alrededor de este tema, que efectivamente tiene todavía mucho por desbrozar. Pero Rommel, en concreto, con respecto a la comunicación, esto que acaba de mencionar Juanita es una parte, pero lo otro es que sí está planteado incluso desde la Sociedad Interamericana de Prensa, que es una grave amenaza al ejercicio profesional de los periodistas y de los medios de comunicación esta ley. Insisto, tenemos ahí la toma de pantalla de lo que dijo la CIP para leerlo con Rommel y también comentar. La CIP decía este 18 de junio que expresa su alarma ante una nueva ley de inteligencia en el Ecuador que podría convertirse en un instrumento de control de la actividad periodística y de las libertades de expresión y prensa en el país. Entonces ahí dice que se aprobó, etcétera, etcétera, pero dice la normativa de 58 artículos promulgada por el presidente Noboa ha generado preocupación. La ley autoriza, sin la necesidad de orden judicial, a la interceptación de comunicaciones y obliga a las operadoras, todo eso que hemos hablado. Pero también dice los operadores entregarán la información, etcétera, etcétera. Imagínate, Rommel, que ya es la Sociedad Interamericana de Prensa que habló mal de la ley de comunicación. En algunos elementos podría haber tenido cierta razón o cierta exageración también, pero sobre esto sí dice que es muy alarmante. Para que la CIP lo diga,
¿Se sustenta entonces todavía más que esta es una ley mordaza, la ley mordaza de las mordazas o no? Mira, para que la ciudadanía entienda qué es la Sociedad Interamericana de Prensa, no es que son periodistas organizados, es que son los dueños, los empresarios de los medios de comunicación escritos, los que han expresado su preocupación por esta ley. Sus periodistas, o sea, sus trabajadores, tienen que poder investigar todos los casos de corrupción, casos que atenten contra la seguridad del Estado o amenazas del Estado para hacer su trabajo. Tienen que poder mantener la confidencialidad en sus comunicaciones, las que hagan entre los periodistas, incluso con sus editores y los dueños de los medios. Tienen que poder tener los repositorios de la información a salvo. Tienen que mantener autonomía, independencia y tranquilidad para poder hacer esa investigación. Todo esto es lo que los periodistas ya no pueden tener desde que esté en vigencia la Ley Nacional de Inteligencia, la Ley Orgánica de Inteligencia. Y por eso la Sociedad Interamericana de Prensa, que ya les digo, son los dueños de los periódicos, expresan su preocupación, porque finalmente sus trabajadores, o sea, los periodistas, no van a poder hacer su trabajo en el Ecuador. Y además, esto va a ser motivo de represión de cualquier periodista o trabajador de la comunicación que tenga una perspectiva crítica o haga investigaciones sobre las actuaciones del Estado en cualquier tema que pueda ser considerado riesgoso para la seguridad del Estado, o sea, en cualquier cosa. Podemos hablar de una ley de amedrentamiento, tal como nos dice Karina, que nos está siguiendo, también Susana Vázquez, Javier Banguera, Luis Ernesto Guerra, que nos están siguiendo, Ana Lucía Sosa también creo que nos sigue por acá. ¿Es una ley de amedrentamiento? Mira, hay algo que a mí me preocupa mucho y yo he lanzado esta hipótesis en algunos artículos que he publicado. También Franklin Ramírez lo ha hecho. Esta idea de que el poder y las fuerzas de seguridad del Estado se mueven bajo la lógica del enemigo interno. Hay alguien dentro del país que es un enemigo interno. En principio son los grupos de delincuencia organizada. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero esos grupos se van sumando los luchadores sociales, los defensores de derechos humanos, la CONAIE, los movimientos sociales que son divergentes o que son opositores al gobierno, los políticos que son divergentes o opositores al gobierno, los periodistas que tienen una perspectiva crítica. Y entonces todos acabamos siendo el enemigo. Y por lo tanto, desde esa lógica securitista y violatoria de derechos humanos, cualquier persona puede convertirse en el objeto de la violencia de estas fuerzas de seguridad del Estado y de las leyes que han creado para poder ejercer la fuerza impunemente. Eso es lo que preocupa, que nos hemos convertido todos los ciudadanos en potenciales enemigos de esas fuerzas. Cualquiera que sea un poquito crítico o se atreva a alzar la voz o a investigar al Estado, pues puede convertirse fácilmente en una víctima de esas violaciones y además en una víctima sin posibilidad de justiciar esta violación de derechos humanos tal y como están planteadas esas leyes. Ahora, siendo las 7:54 de la noche y ya nos quedan pocos minutos, Rommel, hay un camino, todavía hay una esperanza, diríamos algunos de nosotros los que hemos conversado sobre el tema, y es que la Corte Constitucional aboque conocimiento de esto, limite, bloquee o anule la ley. ¿Cuál de los caminos sería el más adecuado? Si efectivamente hay condiciones para eso, si la inconstitucionalidad de algunos de los artículos de la ley podría ser tocados puntualmente o el conjunto de la ley podría ser bloqueada por la Corte Constitucional, regresar al Ejecutivo para que la rearme y le devuelva a la Asamblea Nacional. ¿Ese sería el procedimiento o no? Mira, en primer término, la Asamblea Nacional debería ser el primer filtro de constitucionalidad, es decir, deberían aprobar leyes solamente que sean subordinadas y coherentes con la Constitución. Esto no ha sucedido. La correlación de fuerzas ha permitido que estas leyes sean aprobadas en la Asamblea Nacional. Y la última esperanza institucional que tenemos los defensores de derechos humanos y los ciudadanos de a pie es que efectivamente la Corte Constitucional tenga el valor, la fuerza, la capacidad de hacer un examen riguroso de estas leyes a la luz de la Constitución. No se le pide más, pero no se le pide menos. Ahora, dada la correlación de fuerzas, el estado de conflicto armado interno, estas ideas violentas que se viven no solo desde la criminalidad común, sino también del Estado, es muy posible que la Corte no se atreva, que a la Corte le tiemble la mano, que la Corte tenga miedo, porque finalmente esas personas que son la Corte Constitucional son personas de carne y hueso. O que se arme una campaña desde los medios de comunicación, como lo hizo el señor Carlos Vera, diciendo que los integrantes de la Corte Constitucional son correístas o ahí están refugiados los correístas. También podría pasarse una campaña y con eso amedrentarlos. Sí, cualquier acto de esos es posible. Yo tengo una teoría, me permito reflexionarla en voz alta. Yo creo que ya no podemos
las personas que hacemos de alguna manera vocería en temas de derechos humanos, otros que hacen periodismo, otros que hacen política, ya no somos intermediarios válidos para esta gran crisis. El problema es tan grande y tan generalizado que solamente la voluntad del pueblo puede cambiarlo. Si el pueblo no se organiza, si el pueblo no toma conciencia de la gravedad de la situación, vamos a pasar años muy oscuros. Las personas que de alguna manera tratamos de explicar el alcance de estas leyes, prevenir sobre las posibles infracciones que se puedan cometer, llamar al orden, llamar a la institucionalidad y a la Corte, primero cada vez seremos menos, por un lado, pero por otro lado no solo seremos menos, sino que creo que no somos efectivos si es que efectivamente el pueblo, la ciudadanía, no vuelve a demandar el ejercicio de sus derechos. Pero entonces lo que estaríamos diciendo, en concordancia de lo que nos comenta Fernando García también por acá, es la ley busca disciplinar y subordinar también a la Corte Constitucional. Mira, la ley pide obediencia absoluta y docilidad absoluta. Si no eres absolutamente obediente y si no eres dócil, te puedes convertir en un objetivo de este Estado, que es un Estado que no respeta claramente los derechos fundamentales ni los límites constitucionales. Ese es el riesgo. Ya. Y no quiero dejar de pasar algo que sí está en discusión también en un grupo de WhatsApp que están comentando el programa y dicen ¿en qué quedó la ley de comunicación? Porque el señor Guillermo Lasso, con su parnafernalia y todo lo demás que acostumbraba hacer, votó al tacho de la basura, pero la ley está vigente. Absolutamente, porque mire... Pero ahí la pregunta es, ¿de qué manera esta ley cambia, afecta, modifica o incide en la ley de comunicación que la llamaban mordaza a los que ahora se callan cuando se trata de la ley de inteligencia? Lo que pasa es que la ley de seguridad puede llamar a cualquier cosa un asunto de seguridad. Investigación periodística, asunto de seguridad. Paro del transporte público, asunto de seguridad nacional. Investigación sobre los chalecos, asunto de seguridad nacional. Y esta capacidad de colonizar cualquier investigación periodística hace que todos los derechos que se garantizan en la ley de comunicación para los periodistas y para los ciudadanos ya no tengan ningún vigor jurídico. Si esta ley logra imperar, a pesar de lo inconstitucional que es, muchos derechos, no solo los que están en la ley de comunicación, sino también muchos derechos fundamentales que están en la Constitución de la República, explotarán por los aires. Libertad de expresión, libertad de prensa, derecho a la intimidad, derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, para citar los primeros que se me ocurren. Claro. Para cerrar, Rommel, no quiero dejar de mencionar y también reflexionar contigo, obviamente, lo que está pasando en el mundo. Es decir, en el mundo ha habido una derechización. Este momento, lo que acaba de hacer Estados Unidos en Irán también es doblegar, atemorizar, impedir que cualquier actor político de la geopolítica mundial sea contrario a sus intereses. Es decir, parecería que vivimos un mundo donde es imposible respetar la ley. El señor Donald Trump viola su propia ley. Él no puede hacer ningún ataque internacional sin consentimiento del Congreso. Aquí se entró a una embajada y les importó un pepino. En Israel se arrasa con Gaza, se dice que no atacan a blancos civiles, pero más de 50,000 víctimas son civiles, porque si no tendríamos el ejército más poderoso de esa zona, si todos los asesinados serían militares. Entonces estamos viviendo tiempos muy oscuros que también se trasladan a una forma de aceptar y de asimilar esto como normal. Mira, eso sería brutal. Como te comenté, hace una semana estuve en el barrio del Placer y los dirigentes decían, mira, cuando le pasa a otro, cuando es en Esmeraldas el derrame, cuando es en Durán los muertos, parecería que no pasa nada. Pero ya nos está pasando ahora en el barrio de Toctiuco, a los jóvenes que se detienen por diferentes razones y que no respetan, digamos, los límites legales para hacer las investigaciones, cuando ya se desaparecen personas, cuando hay 4 niños que fueron incinerados después de ser torturados. Entonces ya esto va llegando más cerca de lo que nos gustaría. Y claro, está en manos de los ciudadanos, no está en manos de nadie más, de los ciudadanos. Decirle al gobierno, mire, nosotros queremos un buen gobierno. Y además, también decirles a los militares que hay muchos que son personas buenas, de buen corazón, profesionales, patriotas, que no permitan que el Estado de Derecho se pierda, que sigan haciendo su trabajo, que queremos apoyarles en hacer su trabajo, pero que lo hagan dentro de los límites legales, con controles judiciales, por su propio bien. Mira, mi experiencia como secretario ejecutivo de la Comisión de la Verdad es que muchos de los testimonios que permitieron identificar lo que realmente sucedió, las graves violaciones, vinieron de militares y de policías arrepentidos, que confesaron dónde y cómo se torturaba, a quienes se localizaba y se aislaba, con quienes se cometió incluso violencia sexual. Es decir, porque hay gente que no puede dormir después de ver hacer cosas atroces o de protagonizar cosas atroces.
Les pido por favor a todos los militares y a todos los policías que hagan su trabajo, que nos ayuden a vencer el crimen organizado, pero que lo hagan desde los límites que establece la legalidad y el Estado de Derecho. Claro que sí. Muchísimas gracias, Rommel, de verdad, de todo corazón, muy amable por compartir estas reflexiones y por participar de este programa, que también es de los amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales de YouTube y también de las ondas de Radio Pichincha a nivel nacional. Efectivamente es un tema delicado, requiere de mayor profundidad, requiere de mayor reflexión, pero no solamente de nosotros, porque parecería que nosotros estamos interesados en este tema. Requiere una reflexión de los militares, de los policías, de los académicos, de los periodistas, de los jueces, de los fiscales, de los empresarios, de los productores en general, que son necesariamente los actores de la vida política de este país. Así que con esto vamos a cerrar y agradecer, por supuesto, la participación de la ciudadanía en esto. Ahí están varios de los mensajes que nos envían. Es increíble que mucha gente esté tan desinformada, pero no quieren darse cuenta que afectará a todos, dice Catalina GLM. Javier Banguera, siempre pendiente. Catalina dice, es una ley de amedrentamiento, es lo que mencionábamos hace un momento nada más. Y Luis Ernesto Guerra, que siempre nos acompaña también. Aquí volveremos, aquí estaremos reflexionando, como siempre decimos, en voz alta sobre lo que más importa, sobre lo que importa a la gente. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao. Eso que te sobra y que nadie añora, hoy es de mi